Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy traigo el tema 9 de desarrollo 1, ¿vale? Nos vamos al tema 10, perdón, del desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia. Es una lectura para introducirnos en el tema, para escucharla mientras se duerme, para escucharla mientras está en la ducha, yo qué sé, lo que quieras, ¿vale? En el coche y vas leyendo, escuchar un poco para no perderte tanto si tienes poco tiempo y demás. Bueno, introducción. El niño es social por naturaleza, tanto porque nace dentro de un entorno social como porque necesita de dicho entorno para desarrollarse, adquirir y desplegar competencias cada vez más complejas, que le permitan ser más competente social y personalmente. El mundo emocional está íntimamente relacionado con el desarrollo social y de la personalidad. El nexo de unión entre estos ámbitos es lo que se denomina competencia emocional, que supone la capacidad para ser consciente y gestionar las emociones propias, ser eficaz en la comunicación de emociones y sentimientos, y poder captar y comprender las emociones de los demás. Las emociones juegan un papel esencial en el desarrollo, con impacto en todos los ámbitos y con repercusiones a lo largo de la vida. El bebé es un ser emocional que cuenta con sistemas y estrategias de comunicación y expresión de sus estados internos, que va expandiéndose, refinándose y regulándose como consecuencia de la interacción mutua entre la maduración cerebral, desarrollo cognitivo y experiencia social. A lo largo de la infancia se elabora también una representación sobre quiénes y cómo somos, y en la que se recogen las características que mejor nos definen y que nos sitúan como un ser único entre los demás. Esta elaboración se conoce como autoconcepto y su desarrollo estructural a lo largo de la infancia parece seguir un patrón normativo. El desarrollo personal y emocional de los niños se produce en la familia y la escuela. Dos aspectos fundamentales son la autorregulación y el autoconcepto y la autoestima. Las relaciones familiares y los estilos parentales de crianza tienen gran relevancia en el desarrollo de personalidad infantil. Los contextos escolares constituyen el marco idóneo para el desarrollo de las relaciones de amistad. Cerebro y desarrollo emocional en la infancia. Numerosos estudios han mostrado la existencia de estructuras cerebrales que conforman lo que se denomina sistema emocional. Se trata de una red interconectada de estructuras biológicas que incluyen el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, corte cingulado, corte prefrontal y órbito frontal. Se relacionan de manera dinámica y juegan un papel esencial en la génesis e integración de las emociones, lo que se denomina autorregulación emocional, pero también en las manifestaciones comportamentales de las emociones y su comprensión. Un ejemplo son las expresiones faciales, el ceño fruncido, en relación con un estado emocional, enfado. Se señala, Joseph en 1999 señala que las diferentes regiones del sistema límbico regulan las emociones, maduran a distintos ritmos, lo que tiene su correlato en el desarrollo de las competencias emocionales y sociales. La secuencia de maduración de este sistema se conecta con la habilidad para expresar y experimentar emociones. Por ejemplo, la maduración por ejemplo, la amígdala, mediación y control de las emociones, tiene un papel fundamental en las emociones del miedo y la ansiedad, y es la primera estructura que madura, seguida del giro cingulado del córtex orbitofrontal, que se correspondería con diversas fases del desarrollo socioemocional. Con respecto a la amígdala, la mielinización de los axones que la componen y la conexión con otras estructuras límbicas progresan más rápidamente que otras zonas, pero el proceso no termina hasta el final del primer año. Esta inmadurez puede explicar que hasta el último trimestre del primer año no aparezca el miedo a los extraños. Entre el año y los 3 años, la maduración de otras estructuras matiza la activación de la amígdala, que permite el procesamiento de las experiencias sociales de una forma cada vez más eficaz y un mayor control comportamental, que implicaría que el niño tolere de manera más eficaz el miedo a los extraños. La maduración del sistema límbico a nivel estructural y funcional sigue progresando hasta el final de la segunda década de la vida. El cerebro del ser humano está programado para ser estimulado por el entorno, lo que se denomina expectativa de experiencia. Las experiencias que recibe del entorno, muy especialmente durante el primer año de vida, serán la clave para que proliferen o se pierdan conexiones y redes neuronales. Es un proceso conocido como dependencia de la experiencia. La experiencia emocional temprana modifica la estructura cerebral y los circuitos neuronales, que se traduce en la manera que
de procesar la información del entorno, nuestras emociones y nuestros comportamientos. El desarrollo de las emociones durante la infancia. Rufe define las emociones como reacciones subjetivas ante acontecimientos o estímulos, que conllevan modificaciones de índole fisiológica y conductual. Las competencias emocionales progresan rápidamente a lo largo de la infancia, atendiendo a una secuencia, que desde las emociones básicas, las emociones complejas o autoconscientes. Esta secuencia responde al progreso en la maduración cerebral, al desarrollo cognitivo, a la expansión de la experiencia social y a factores individuales. Hacia los 18 meses aparecen emociones cualitativamente diferentes, fruto de la maduración cerebral y el desarrollo cognitivo, la experiencia social, factores individuales y contextuales. Son las denominadas emociones secundarias. Emociones que no tienen una expresión directa, el orgullo y la vergüenza. Las emociones secundarias no tienen una expresión facial directa, tal y como ocurría en las emociones básicas. Dependen del entorno cultural y requieren mayor capacidad cognitiva. Experimentar orgullo, culpa o vergüenza requiere tener conciencia de uno mismo, por lo que se denominan también emociones autoconscientes y compararse con un referente deseable. Para Lewis, el que un niño se sienta, por ejemplo, turbado, emoción autoconsciente más sencilla antes de la vergüenza, requiere tener conciencia de sí mismo, como un ser independiente. Pero cuando aparece la capacidad de autorreconocimiento, Lewis y Brooks Goom hacían que las madres pintaran de rojo la nariz de sus hijos pequeños sin que ellos se dieran cuenta. Es lo que se denomina de Rook Test. Esta técnica fue utilizada por primera vez en chimpancés y después hacían que los bebés se miraran en un espejo. Algunos niños de 15 meses se llevaban la mano a su nariz y prácticamente todos los de 2 años lo hacían, dando muestra de que se reconocían su imagen en el espejo. En otro estudio se mostraban fotos y vídeos a niños de entre 15 meses y 2 años. Hacia los 24 meses los niños se reconocían a sí mismos y acompañaban ese reconocimiento con pronombres, yo o mí. El desarrollo de autorreconocimiento se lleva a cabo de manera procesual a lo largo de los primeros años de vida, cuando además de ser capaz de reconocerse físicamente, los niños van siendo capaces de adquirir un conocimiento de sí mismo cada vez más ajustado y complejo. Estos comportamientos mostraban la emoción de vergüenza. Siguiendo con la vergüenza, Lewis y Ramsay observaron que los niños preescolares vivían con diferente intensidad y mostraban expresiones diferentes cuando no eran capaces de realizar una tarea o cuando se sentían azorados porque eran objeto de atención de un adulto desconocido. El desarrollo emocional implica también ser capaz de controlar y regular las emociones, pero además de sentir, es necesario comprender las emociones y seguir un curso evolutivo. Principales avances en la comprensión de las emociones en la segunda infancia. Entre los 2 y 6 años, los niños adquieren competencias cognitivas que les permiten comprender mejor el mundo y a sí mismos. Incluso los más jóvenes ya son capaces de referirse a las causas de las emociones y reconocen y definen con claridad sus signos comportamentales. Son capaces de inferir los sentimientos de los otros en función de sus comportamientos. En la segunda infancia, entre los 6 y 12 años, los avances intelectuales característicos del final de la niñez y los progresos de la comprensión mentalista amplían la comprensión emocional del niño. Los niños afinan su distinción entre emoción real o fingida y comienzan a comprender la ambivalencia emocional. Mostraron que esto fue un experimento que hicieron, mostraron que los niños de 6 años, pero no así los de 4, eran capaces de predecir la emoción de un personaje en función de lo que éste cree sobre una situación. Por ejemplo, la capacidad de ocultar o falsear es de 6 a 10 años y bueno, pues luego se activan las expresiones que son acordes a una situación estandarizada, pese a que no se expresen su verdadera emoción. En niños más mayores se revelaba un carácter más estratégico y consciente sobre consecuencias de disimular o de fingir la expresión emocional. Otro avance en el desarrollo emocional de los niños más mayores se refiere a la comprensión de la ambivalencia emocional. Se define por la confluencia de sentimientos opuestos. Y bueno, luego hay 2 emociones contradictorias que se suceden de modo consecutivo. Nos dice, el desarrollo emocional discurre de manera armónica al desarrollo del pensamiento lógico correcto. Asimismo, la interiorización del lenguaje egocéntrico también se ha contemplado como factores que podrían contribuir a una vivencia más íntima de las emociones en la segunda infancia. Luego tenemos la autorregulación emocional. Es la capacidad de gestionar y modular las dichas emociones en función de las demandas de los diferentes contextos y situaciones. La habilidad de autorregulación supone la gestión eficaz de los estados fisiológicos y comportamentales.
de manera que los individuos puedan tomar el control de su propia experiencia emocional, captando y procesando de manera ajustada y apropiada los estímulos del entorno, reaccionando ante los mismos de una manera adaptativa desde el punto de vista fisiológico y comportamental. Es un proceso evolutivo que comienza desde el nacimiento, aunque los recién nacidos tienen competencias de regulación emocional, es decir, apartan la mirada o se encoge cuando el nivel de estimulación es demasiado alto. El cuidador principal asume en los primeros meses el papel de regulador psicobiológico, ya que las estructuras neurológicas que permiten la gestión y la inhibición de la estimulación tienen un desarrollo lento tras el nacimiento y sería más adecuado hablar de un proceso de corregulación, más de que de autorregulación, a la espera de la primera maduración biológica y las experiencias afectivas y sociales del niño. Le permitirían construir competencias de regulación autónomas. En la tabla 10.1 tenemos el desarrollo de la autorregulación, ¿no? Nos aparece un poco la edad de los 0 a 3 meses, de los 3 a 12 meses, de los 12 a 24 meses, de los 2 a los 3 años, de los 3 a los 6 años, ¿no? Todo esto, os lo leí un poco, ¿vale? El desarrollo de competencias de autorregulación está relacionado con factores endógenos y exógenos, ¿vale? Nos lo leemos sin más. ¿Pero de qué depende esta evolución? Pues de la interacción entre factores individuales, el temperamento, y factores de entorno, la calidad de las interacciones tempranas y prácticas parentales. Las competencias emocionales de los padres o sus creencias sobre el papel de las emociones en el desarrollo son factores promotores o de riesgo para el adecuado desarrollo de autorregulación y competencias emocionales a lo largo de la infancia. Desarrollo de la identidad personal, autoconcepto y autoestima. Desarrollo de la identidad personal, autoconcepto y autoestima. El ser humano siempre ha tratado de comprender su entorno y esta actividad cognitiva se ha orientado también al descubrimiento de su propia identidad. El resultado de esta actividad cognitiva es el autoconcepto, la representación que construimos sobre quiénes o cómo somos. Las expectativas generadas sobre nuestras capacidades y habilidades afectan a nuestra conducta, estableciéndose una relación bidireccional entre el autoconcepto y el comportamiento. El autoconcepto se asocia con ámbitos tan relevantes para el individuo como el bienestar psicológico, el rendimiento académico y la motivación hacia el logro. La complejidad de esta elaboración se refleja en la condición multidimensional, ya que la persona se evalúa en diferentes dominios y en su doble naturaleza cognitiva y social. La naturaleza social del autoconcepto se expresa a través de sus contenidos y de sus evaluaciones que se hace de ellos. Desarrollo del autoconcepto en niños preescolares de 0 a 6 años. Durante los primeros meses de vida se despierta en el bebé su primer sentido de sí mismo como agente, con entidad capaz de provocar reacciones en su entorno. Asimismo, hay consenso en reconocer que el reconocimiento de la imagen frente al espejo es una de las pruebas más nítidas de la autoconciencia y se manifiesta hasta los 18 o 24 meses. Se hace evidente también el incremento de las emociones sociales y el inicio de los pronombres personales hacia el segundo año de vida. Las interpretaciones de los adultos hacen del niño y las narraciones sobre los eventos vividos ayudan al pequeño a consolidar una primera imagen de sí mismo y a percibirse como un ente estable. Durante la etapa preescolar, el contexto familiar suele suscitar una visión del self optimista y motivante. Habitualmente, los adultos refuerzan con generosidad las acciones del niño e infunden la idea de que el éxito depende del esfuerzo y la perseverancia. Esta tesis motivadora es reforzada por el uso de comparaciones interindividuales. Señala que la tendencia a la dicotomía todo o nada propia de los niños preescolares se manifiesta en el sobreuso de términos extremos u opuestos. En las primeras interacciones sociales son frecuentes los alardes sobre las posesiones y habilidades, en lo que parece un intento de afianzar una identidad incipiente. Al final del periodo preescolar, los niños se muestran habilidosos a la hora de comprender los motivos que guían las acciones de los demás y comienzan a percibirse también en función de rasgos psicológicos. El autoconcepto durante los años escolares, 7 o 12 años. El avance de las habilidades interpersonales y la teoría de la mente permite que hacia los 8 o 9 años los niños adviertan que las emociones humanas pueden ser complejas e incluso mostrarse de forma velada. Estas mejoras en el conocimiento de los aspectos internos de la emoción se manifiestan en una mayor tendencia a autodefinirse mediante rasgos psicológicos y mayor sensibilidad hacia los objetos de los demás. Se observa que se tienden a identificar el orgullo y la culpa con la alegría y la tristeza por unos malos o buenos resultados.
tomando una consideración de responsabilidad personal en los resultados y la observación de patrones morales. Durante la etapa escolar aumenta el interés del niño por indicar la pertenencia a grupos. Asimismo, en las autodefiniciones se incrementan las características personales que se definen por la corporación con los iguales. La proliferación de contextos de desarrollo, barrio, colegio o equipo, unida a una mayor capacidad para conectar unas informaciones con otras, favorece una imagen personal compleja con dominios diferenciados. Hola, Michi. Los autoconceptos resultan menos rígidos. Por ejemplo, puedes reconocer que juega bien al fútbol, pero que va rezagado en los idiomas. De ese modo, al final de la infancia van surgiendo los primeros matices que recogen la especificidad de cada individuo, que contribuyen a la construcción de una imagen única. La autoestima, el aspecto autovalorativo del autoconcepto. La autoestima se define como la valoración global de todos los atributos incluidos en el concepto, lo que se traduce en un sentimiento que oscila entre la estima y el desprecio por los rasgos del yo. Me gusta mucho mi forma de ser. Los factores que mejor predicen la valencia de la autoestima son la opinión que los demás tienen sobre uno mismo y el grado de eficiencia o desempeño que uno percibe en los distintos dominios de su vida. Ambos coinciden en sostener que la representación del yo refleja las actitudes y comportamientos que los demás manifiestan hacia uno mismo. Michi, cuidado, no. Vale. Luego tenemos... No me deja. Una alta competencia en un área muy valorada por el individuo, apariencia física, sería un alto predictor de autoestima global. Por tanto, insiste en que son los dominios más valorados por el individuo, lo que mejor predice su autoestima. No vayas a mirar. Abajo. Baja. Perdón. El papel de los padres en el desarrollo socioemocional infantil. Dentro del sistema familiar, ocupan un lugar central los padres como figuras que modulan y guían las competencias emocionales y sociales de sus hijos, gracias a las relaciones entre ellos. Las prácticas parentales se definen como comportamientos específicos que los padres utilizan para transmitir a sus hijos las normas y comportamientos socialmente aceptables, así como no deseables. Los estilos de crianza o estilos educativos parentales son un constructo psicológico que se refiere al clima emocional en el que los padres crían a los niños. Impacto de los estilos educativos en el desarrollo. Los estudios sobre la autoridad en el concepto de las relaciones padres-hijos permitieron establecer las coordenadas de ámbito de investigación sobre los estilos parentales de socialización y su impacto en el desarrollo. Tenemos el control, que se refiere al nivel de presión o demanda de los padres para que los niños ajusten el comportamiento a las órdenes o límites impuestos por ellos, y la receptividad, que hace referencia al grado de apoyo o cercanía emocional o de necesidades de sus hijos, la aceptación del niño y sus características, así como la implicación de los padres en la crianza de sus hijos. En las dos dimensiones pueden darse niveles altos o bajos. La combinación de dos factores a sus niveles da lugar a tres tipos o estilos de crianza: el autoritario, el no receptivo o permisivo o el democrático. Características de los estilos educativos y su impacto en el desarrollo. Deben entenderse como tendencias de comportamiento general de los padres. Por ejemplo, tenemos el estilo educativo democrático. Tienen un elevado control sobre sus hijos, sobre la interiorización progresiva de normas, valores, pautas y comportamientos. Las normas y límites son flexibles, adecuados a las necesidades. Utilizan el razonamiento, la negociación y el diálogo para comprender a sus hijos los motivos de las normas y exigencias, y también utilizan límites y consecuencias negativas cuando se necesita, pero siempre dentro de un contexto de afecto, implicación emocional y de manera ajustada. Tienen en cuenta el ser en el desarrollo tienen en cuenta al niño como un ser en desarrollo con derechos, vulnerabilidad y competencias. Son padres afectuosos y sensibles y dan gran soporte emocional. Intenta que el niño comprenda las razones de existencia de determinadas normas, y la comunicación entre padre e hijo es bidireccional y positiva. Se fomenta la autonomía y independencia. Estos niños pues suelen mostrar buenas competencias sociales, mayor puntuaciones en autoestima y seguridad en sí mismo e independencia. Estilo educativo autoritario. Pues tenemos un elevado control sobre el comportamiento de sus hijos. Entienden que lo más importante para el desarrollo es el respeto a las normas que las figuras de autoridad imponen. La obediencia es la virtud y el control, y las tradiciones y el orden.
Considera que los niños no se encuentran capacitados para poder pensar y opinar sobre las normas o educación. Los niños progresan cuando se ajustan a las normas socialmente impuestas y la única forma de aprender es castigando sus errores o incumplimientos. Aspectos emocionales o afectivos no se consideran importantes, de ahí a que sean padres poco afectuosos y poco sensibles a las demandas o necesidades afectivas de sus hijos, tanto en el rechazo explícito como para seguir el control o obediencia. Este estilo es el que tiene peores consecuencias para el desarrollo y se relaciona con baja autoestima. Niños reservados, poco resistentes, seguros a la hora de alcanzar metas y tienden a tener una interiorización pobre de valores y normas. Estilo educativo permisivo. Muestran un alto grado de afecto en la relación con sus hijos, son padres muy cariñosos, a veces en exceso, pero no ejercen ningún control sobre su comportamiento, únicamente cuando ponen en peligro su supervivencia física y eviten el uso de castigos o incluso contrariar los deseos, impulsos y comportamientos naturales de los niños. Fomenta niños en apariencias alegres y vitales, pero dependientes. Además, muestran mayores porcentajes de conducta antisocial y una mayor tasa de comportamientos que denotan inmadurez y falta de autorregulación. Y el estilo educativo indiferente, negligente. Michi, no cagues en mi cama. Falta de implicación emocional y control de los hijos. Presenta falta de rol parental. No llevan a cabo las tareas de cuidado, protección y promoción del bienestar de sus hijos. Este estilo educativo se implica por circunstancias personales de los padres entre las que se encuentra su propia historia familiar, en situación desajustada, como la depresión, etc. ¿Te doy? Que no, coño, baja de ahí. Perdón, mi ven, yo te acaricio, pero no te subo a la cama. Vale. Luego, por ejemplo, esto supone una forma de maltrato, obviamente, y se relaciona con peores resultados en ajuste social y psicológico. Tiene mayores puntuaciones en impulsividad y exhiben una mayor probabilidad de conductas de riesgo. La influencia de los padres en la relación con los iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, estrategias socializadoras que facilitan, promueven o evitan el contacto con su con otros niños de su edad, ¿no? Vale. Y tenemos, por ejemplo, esto que sería, este cuadro es importante, ¿vale? De la Di Petit de 2002, os lo podéis leer. Luego tenemos las relaciones de amistad, que bueno, un poco en la primera infancia de los 0 a 2 años, al final las interacciones con los adultos, muestran interés por los iguales y poco más. Etapa preescolar, pues aquí tienen a ser propiciadas y controladas por los padres y sus amistades. Los niños tienen experiencias positivas frecuentes cuando interactúan. La amistad en la etapa preescolar puede describirse como interacciones inestables. Los preescolares tienden a elegir a sus amigos entre aquellos con los que comparten el acceso y cuyo estilo de comportamiento es similar. Y poco más. Del 6 a 12 años cambian tanto las características de interacciones sociales entre los niños como la comprensión que los niños tienen de ella. La amistad en la etapa escolar se produce en un contexto en el que los niños tienden a elegir, promover y mantener de forma más activa la cercanía y las interacciones con los iguales que prefieren. ¿Vale? Van siendo las relaciones más estables, dependen de sus necesidades y demandas y pensamientos y sentimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece el tema de acoso escolar, del bullying y tal. Y ya estaría, ¿vale? Espero que os haya gustado este tema y así que nos vemos en el siguiente. A mí me ha gustado muchísimo este tema. Me encanta, a mí me gusta mucho este tema. Un beso, hasta el siguiente. Venga.